y luego nos quedamos en la georreferenciación, ¿no? ¿Vale? De digitalización no vimos nada, ¿no? Vale. Bueno, pues sería el tercer paso, ¿vale? El tercer procedimiento para nos quedamos aquí, ¿vale? Estuvimos viendo eso, pues lo interesante que es utilizar ese complemento para o sea, como cartografía básica, ¿vale? Y luego, bueno, pues la imagen georreferenciada, ¿vale? Bien, el tercer proceso que tenemos que aprender a realizar para seguir generando nuestra información para nuestro proyecto es la digitalización, ¿vale? Podemos digitalizar pues, a partir de una foto aérea georreferenciada, a partir de un mapa, a partir de una imagen de satélite, ¿vale? Y entonces lo que vamos a hacer va a ser generar nuestra propia capa vectorial de aquellos elementos o aquella información que nos haga falta, ¿vale? Entonces, voy a apagar aquí la luz, ¿no? Ahí sí, un poquito mejor, ¿no? Así queda muy... No, os invito a dormir, ¿no? ¿Café no han invitado? A quien vea roncar. ¿Vale? Entonces, bueno, como digo, eso, estuvimos generando capa de puntos, ¿vale? Hemos georreferenciado, hemos trabajado con una imagen raster y ahora vamos a ver cómo generar elementos de tipo lineal o de tipo poligonal, ¿vale? Lo que se llama vectorizar o generar una capa de vectores. Bien, para realizar este procedimiento, lo primero que tenemos que hacer es generar una capa nueva, ¿vale? Porque lo que vamos a hacer va a ser, por así decirlo, dibujar, ¿vale? Delimitar aquella información que nos interesa. Para dibujar o pintar, no podemos pintar en el aire, ¿vale? Tenemos que pintar sobre un papel, sobre una hoja en blanco, ¿vale? Con lo cual, lo primero que tenemos que hacer es crear una nueva capa, ¿vale? Y esta capa va a ser una capa que está vacía, que no tiene nada, ¿vale? Como si fuera una hoja en blanco. Bien, pues lo primero que hacemos es, nos vamos a capa, crear capa. Aquí tenemos diferentes formatos de capas y nosotros lo que vamos a hacer va a ser generar una nueva capa 6, ¿vale? Como os digo, es el formato más estándar que se suele trabajar en el sistema de información geográfica, ¿vale? Bien, luego ahí tenemos que definir un nombre a esa capa, ¿vale? Y en este caso pues vamos a generar una capa, por ejemplo, de embalses, ¿vale? Imaginar que estamos haciendo un estudio de una serie de masas superficiales y vamos a generar una capa de embalses para nuestra zona o para nuestro proyecto, ¿vale? Con lo cual, en el nombre, y siempre digo esto, porque es importante y hay veces que no tenéis claro, que vamos a llamar a las cosas con un nombre que nos informe de lo que hay ahí, ¿vale? Si lo llamamos como capa 1, capa 2, capa 3, capa 4, pues hombre, si tenemos dos capas solo, pues a lo mejor nos entendemos, ¿vale? Pero lo suyo es darle un nombre, ¿vale? Que nos informe. ¿Por qué? Porque esa capa luego a lo mejor la podemos llevar a otro proyecto, se la podemos dar a un compañero, en la empresa la necesitamos para un proyecto de tipo regional, entonces siempre pues, los nombres son importantes, ¿vale? Hay que llamar a las cosas por su nombre, es decir, si no insisto, ¿vale? No lo llames así al tuntún, ¿vale? Sino que, ¿vale? Entonces, por ejemplo, pues a esto vamos a llamarlo embalses. La codificación la dejamos tal y como está. En el tipo de geometría, ¿qué tres opciones tenemos? Pues fijaros, tenemos o bien no definimos una geometría hasta que no lo tengamos claro, ¿vale? Cosa que en
este caso es ridículo, ¿vale? Eso no se suele utilizar, siempre tenemos que definir un tipo de geometría, ¿vale? Pero bueno, aquí nos da la opción de que generemos una capa inicialmente sin geometría, porque luego se puede definir. Podemos generar una capa de puntos, una capa de multipuntos, una cadena de líneas o líneas y polígonos, ¿vale? Entonces, en resumen, lo del multipunto, bueno, eso es para la cartografía 3D, nos vamos a quedar con puntos, líneas y polígonos, ¿vale? ¿Cómo vamos a representar estos embalses? ¿Como puntos, como líneas o como polígonos? Polígonos. Como polígonos, ¿vale? Porque luego si lo queremos rellenar, ¿vale? Con lo cual, pues nada, polígono. Siguiente aspecto, bueno, las dimensiones, vamos a utilizar una capa en 2D, ¿vale? Con lo cual no le vamos a dar ninguna dimensión adicional. Y lo que sí que es importante es definir el sistema de proyección, ¿vale? El por defecto nos va a dar el sistema de proyección genérico, ¿vale? Que es el geográfico VG64, como siempre. Como yo voy a trabajar en un proyecto donde tengo que definir un sistema de referencia oficial, que es el que corresponde a la cartografía en España, que es el ETRS-89 UTM 30 Norte, ¿vale? En cada zona, en cada país, ya sabéis que tenéis una zona predefinida, ¿vale? Nos lo marca, ¿vale? Diciendo, yo te he dado este, pero ten cuidado a ver si no es el que te interesa, ¿vale? Con lo cual pinchamos sobre el elemento de selección de sistemas de proyección. Aquí veis los que yo utilizo habitualmente y voy a utilizar el del sistema oficial, ¿vale? ETRS-89 UTM zona 30 Norte, ¿vale? Veis que aquí ya me aparece, como os decía el otro día, la zona donde es adecuado utilizar este sistema de proyección, ¿vale? Si yo resulta que estoy en Colombia y le asigno este sistema de proyección, no es que no me vaya a dejar, ¿vale? Pero lo que me va a decir es que no es la zona más adecuada para utilizar este sistema de proyección, ¿vale? Con lo cual, como yo voy a digitalizar unos elementos que están en el centro de España, ¿vale? Pues esa zona sí que sería adecuada. Damos a aceptar. Y aquí tenemos la opción de definir campos, ¿vale? Acordaros que el primer día de la presentación os decía que la potencia de estas herramientas es precisamente la información asociada a la información espacial, ¿vale? Cuantos más atributos tengamos, mucho mejor, ¿vale? Yo puedo tener una capa de embalses donde ni siquiera tenga un campo con el nombre, ¿vale? Yo puedo tener una capa de embalses donde tenga un campo, ¿vale? Donde siempre defina el nombre de ese embalse, pero ¿qué otros campos podría utilizar? O sea, ¿qué pensáis que podría ser interesante incluir en la base de datos de esta capa? Aparte del nombre, ¿vale? Para saber cuál es el perímetro, el área, ¿vale? Si además tenemos, ¿vale? Parámetros de calidad del agua de ese embalse, podríamos incluirlos como una referencia, podríamos incluir este embalse en qué cuenca está, en qué provincia, bueno, pues ahí ya podríamos, el volumen máximo de almacenamiento de ese embalse, ¿vale? Todos esos elementos, ¿vale? Bueno, pues aquí es donde vamos a ir definiendo los nuevos campos a esa tabla de atributos, ¿vale? Que como os dije, en muchos casos puede parecer banal, ¿vale? Pero es importantísimo, ¿vale? De hecho, justamente esta mañana, ¿vale? Cuando llevaba a mi hijo al trabajo, mi hijo trabaja en ciencia de datos, ¿vale? En temas de... Me estaba contando que precisamente ahora les ha entrado un proyecto de una empresa importante donde tiene una base de datos que es un galimatías, ¿vale? Es decir, no hay quien trabaje con esa base de datos. ¿Por qué? Porque está todo muy mal optimizado,
no está arreglado, no está parametrizado nada, y entonces, claro, ahora quieren que les coger esa base de datos, que tienen los millones de datos en lo que trabaja esa empresa, y es que ahora de ahí no pueden sacar nada, o muy poco, ¿vale? Es decir, para hacer luego todo esto de la IA y trabajar con los datos de la IA y tal, no sé qué, pues lo que me estaba contando, dice, joder, yo cuando abrí la base de datos, dice, es que vi que eso es o sea, que lo primero que hay que hacer es reestructurar bien esa base de datos, ¿vale? Organizarlo todo bien, y una vez que ya esté todo bien organizado y bien escrito, ¿vale? Pues a partir de ahí ya se podrá trabajar, ¿vale? Pues eso es porque inicialmente, ¿vale? Pues empezaron a generar una base de datos ahí y no tendrían un buen administrador de base de datos, no lo pensarían, fueron poniendo campos repetidos, duplicados, una serie de inconsistencias que no es, ¿vale? Bueno, pues eso es importante, ¿vale? Entonces, cuando nosotros trabajamos con un SIG, ya se está durmiendo. Cuando trabajamos con un SIG, como os digo, aparte de la información espacial, tenemos que tener muy claro qué tipo de base de datos queremos construir y qué información vamos a construir, ¿vale? Porque eso luego va a hacer que nuestra herramienta sea mucho más potente o tenga deficiencias, ¿vale? Entonces, por ejemplo, estos son reglas, ¿vale? Que podéis utilizar o no, ¿vale? Pero es con lo que trabajamos. Cuando trabajamos con bases de datos, es importante que tengáis más o menos estas reglas, ¿vale? O como reglas básicas. A ver, generalmente en los nombres de los campos vamos a utilizar mayúsculas, ¿vale? Los nombres de los campos van a estar siempre en mayúscula. ¿Por qué? Porque cuando yo trabajo con bases de datos y quiero relacionar tablas, hacer referencias, búsquedas de información, yo voy a tener claro que cuando yo utilice un lenguaje SQL para hacer una serie de consultas, cuando yo veo un campo, ¿vale? Cuando yo veo una referencia, algo que está en mayúsculas, ¿vale? Yo sé que hace referencia a un campo, ¿vale? Y si no, es que hago referencia a un nombre. Dile que estamos en una clase muy interesante que luego hablas con ellos, ¿vale? ¿No referencia a qué? Bueno, entonces, Sí, dijo que cuando es intentamos campo, poner vaya en mayúsculas. los nombres de los campos en mayúsculas. Por eso lo dije, que cuando es mayúscula se Los refiere nombres a de un los campos tienen que ser lo más corto posible y nada de poner un nombre de campo con tres palabras. El nombre del embalse, ¿vale? No, pues nombre, ¿vale? específico. Si tenemos que poner más de un S, nunca poner espacios, ¿vale? Poner o guiones bajos, ¿vale? Para que no dé problemas. Por ejemplo, si yo quiero poner la coordenada X y la coordenada Y, ¿vale? Pues puedo poner en el campo X-UTM, ¿vale? Para saber qué son las coordenadas X en sistema de proyección UTM, ¿vale? Pero no pongo coordenadas X UTM y además con espacios, ¿vale? Evito los acentos, los símbolos raros, ¿vale? ¿Por qué? Porque en las bases de datos, cuando utilizamos símbolos, hay símbolos que hacen funciones específicas, ¿vale? Y cuando yo programo una consulta o una relación, eso se me puede volver, ¿vale? Y tienen que ser nombres que nunca se van a repetir, ¿vale? Por ejemplo, si yo tengo un campo con las coordenadas X e Y, UTM, y aparte tengo las coordenadas de latitud y longitud, ¿vale? Es decir, coordenadas geográficas, pues voy a intentar poner de forma diferente, ¿vale? Para que no, entonces X-UTM, ¿vale? Lat y long, ¿vale? Para latitud y longitud, ¿vale? Bien, bueno, pues otro aspecto importante cuando yo trabajo con las bases de datos es el tipo de información que he asociado a ese campo, ¿vale? Esto es importantísimo también, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando yo defino un campo, yo tengo que definir qué tipo de información va a aparecer ahí, porque en función de lo que aparezca ahí, luego la base de datos me va a funcionar ciertas funciones o ciertas funciones no me van a aparecer.
Si yo por defecto lo pongo todo como texto, ¿vale? Y yo luego, por ejemplo, quiero calcular cuál es la distancia del centroide de un punto a otro, si las coordenadas las he puesto como texto, nunca me va a poder hacer operaciones, ¿vale? Porque yo no puedo operar sobre texto, ¿vale? Y al contrario, ¿vale? Si yo defino un campo donde vais siempre sí, no, yo voy a definir un campo booleano, ¿vale? ¿Para qué? Para que no haya posibilidad de error, ¿vale? Que yo no tenga que estar poniendo sí, no, porque yo puedo poner en un campo sí, no me doy cuenta, y en vez de una i, si pongo dos is, y luego quiero hacer algún tipo de consulta, eso me da error, ¿vale? Entonces hay que intentar evitar todo tipo de problemas y de errores. Si yo trabajo con fechas, pues defino el campo fechas, etcétera, 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 ¿vale? ¿Qué tipos de texto qué tipos de campo nos deja un fichero 6? Pues texto entero de 32 bits, decimal, fecha y booleano, ¿vale? Es decir, texto, número. Como veis, los números los diferencia entre enteros y decimales, importantísimo, ¿vale? Si yo estoy definiendo un campo donde lo que voy a introducir es la temperatura de las muestras de agua, y yo la temperatura para mi estudio, para mi análisis, necesito que vaya con decimales, 17,1, 17, tengo que definir el campo como decimal, ¿vale? Y al contrario, ¿vale? Si yo en mi estudio estoy trabajando con temperaturas de estaciones meteorológicas y no me interesa para nada los decimales porque no me aportan nada de información, le tengo que poner entero sin decimal, ¿vale? ¿Por qué? Porque si cuando yo relaciono alguna tabla, imaginad que yo conecto mi base de datos con una base de datos de la EMET. Si en la EMET hay decimales, ¿vale? Eso luego me puede dar problemas, ¿vale? Entonces yo le defino entero y lo que me va a hacer es que cuando relacione la información con una base de datos externa solamente se me va a seleccionar el número entero y me va a eliminar los decimales. O ¿vale? sea que es después, porque por ejemplo si ahora creamos este polígono y yo veo en la tabla de tributos el área, no me va a salir con decimales, o si me va a salir con decimales. Si yo le digo que me ponga decimales, sí. Si yo le pongo que me diga decimales, él me va a poner decimales. Si yo le digo que no me ponga decimales, me lo va a redondear y me va a quitar la parte decimal, ¿vale? O sea, Igual. que redondear te refieres a seleccionar ahora el campo como entero. Sí, ¿verdad? sí, ahora, sí. O sea, se define ahora y ya es así para siempre, ¿vale? Es una forma por ejemplo, imaginad que yo defino un campo que es número de personas y le doy la opción a que sea decimal. Cuando alguien está metiendo datos se puede confundir y poner que en un sitio hay 19,8 personas, ¿vale? Y eso no tiene sentido, ¿vale? Forma de arreglarlo, dices entero, y entonces cuando tú quieras poner, o sea, si alguien no se da cuenta y mete un decimal o se confunde o lo que sea, pues que el único problema que puede haber con trabajar con todo decimales es que una persona se confunda al meter el claro, número. claro. Son formas de integridad en la base de datos. Pero lo que has explicado de si coges información externa y elimina decimales, Claro. eso puede ser un problema, ¿no? A ver, te puede dar un error de conexión o lo que te hace es que cuando te ingresan información te quita la parte decimal y te ingresa directamente lo entero. Claro, y ese redondeo a lo mejor No, en X situación no pero te sabiéndolo, interesa. claro, pues eso es lo que Vale, tiene pero ahí que... está. Claro, cuando tú luego estableces la conexión, tú sabes a dónde te conectas, ¿vale? Eso, vale. Y te quita el decimal, no lo aproxima, ¿no? No, Directamente te quita el decimal. Vale. ¿vale? O sea, no te lo redondea, ¿vale? La fecha, ¿vale? Exactamente igual, ¿vale? Todos sois conscientes de que en Excel, ¿vale? Cuando metéis una fecha en una celdita y no lo tenéis con formato de fecha o otra cosa rara, ¿vale? Porque entiende que lo está restando, ¿vale? 2025-18 tal, entonces entiende que sale ahí una cosa, o cuando le pone barra lo que da es que te lo divide, ¿vale? Entonces, bueno, pues, para mantener ese integridad, ¿vale? Y luego el booleano,
¿vale? El booleano que es verdadero o falso, ¿vale? O sea, igual, ¿vale? Para evitar ¿vale? Entonces, por ejemplo, vamos, si le vamos a poner el nombre del embalse, pues directamente nombre y tipo podemos texto, ¿vale? Y ahora fijaros, longitud del campo, ¿vale? Esto también es muy importante, ¿vale? La longitud de campo le estoy indicando el número de caracteres que hay en ese campo, ¿vale? Si yo le digo 80, yo puedo introducir 80 caracteres, ¿vale? Con lo cual, si se llama embalse de Pedrezuela y del Vellón, ¿vale? Pues si yo más o menos cuento, ¿vale? Entran dentro de los 80, ¿vale? Con lo cual, tenemos que asegurarnos siempre que el tamaño de ese campo, Es suficiente. ¿vale? Es suficiente para poner todos los nombres, ¿vale? No. Pero por otro lado, cuando yo le digo al sistema que ese campo tiene una longitud de 80 caracteres, si yo pongo un carácter solo, aunque yo almacene un único carácter, el tamaño, o sea, cuando se guarda la referencia a ese campo, me está guardando 80 caracteres, ¿vale? Independientemente de los caracteres que yo le ponga, ¿vale? El tamaño del campo son 80, si yo le pongo 3 letras, me va a ocupar lo mismo que si le pongo 10, que si le pongo 20, que si le pongo 50, ¿vale? Con lo cual, claro, dice, bueno, pues aquí le doy 1500, ¿vale? Y me evito problemas en todos, ¿vale? ¿Cuál es el problema de eso? Pues el problema de eso es lo que os estoy diciendo, ¿vale? Que un campo, aunque no esté completo, ¿vale? El espacio que ocupa es el que yo defino con los 80 caracteres. Claro, en una base de datos con 10 registros, pues la verdad es que va a dar igual, ¿vale? Porque el fichero va a pasar de ocupar 120 megas a 125 megas, ¿vale? Me da lo mismo. Le puedo poner hasta 8000, ¿vale? Porque no me va a suponer. Pero claro, cuando yo trabajo con una base de datos, con un montón de campos, con un montón de información, ¿vale? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que cuando yo hago operaciones, cuando trabajo, esa capa me va a pesar, porque cada vez que hago una consulta, la consulta me la ejecuta sobre todos los caracteres de la base de datos, ¿vale? Y eso es un problema, ¿vale? Es más que nada de tiempos de cómputo, ¿vale? Solucionar luego a posteriori, insisto, ¿vale? Cuando trabajamos con una base de datos muy pequeñita no pasa nada, ¿vale? Pero cuando trabajamos con una base de datos, pues es importante, ¿vale? Por ejemplo, en el campo booleano, el campo booleano ya viene definido por él, y la fecha también, porque es año, o sea, día, mes, año, ¿vale? En los decimales igual, ¿vale? Si yo voy a meter datos de temperatura y a temperatura voy a meter un único decimal, ¿cuántos caracteres van a ser? Pues como mucho 4, ¿vale? Porque el agua no va a estar nunca ni por encima de los 100 grados, ¿vale? Porque entonces ya no, o sea, mi masa de agua ya no es masa de agua, ¿vale? Y como mucho, pues menos algo, ¿vale? Menos 0. ¿Vale? Pero no puede tener, o sea, ¿vale? Con lo cual, ahí con que pongamos 4 caracteres es más que de sobra, ¿vale? Para las 2 unidades, decena, el decimal y poco más, ¿vale? Podemos dejar un número más, ¿vale? Para que no haya, ¿vale? También eso evita que si yo voy a poner 10 grados y en vez de poner 2 ceros pongo 3 ceros, ¿vale? Porque voy muy rápido. Si yo limito el tamaño del campo, cuando yo pongo 100,8, me va a decir el sistema, esto está mal, ¿vale? Y me va a evitar también errores de ese tipo, ¿vale? Entonces, todo esto es importante, ¿vale? Pues el nombre, por ejemplo, ¿vale? Vamos a ponerle, si queréis, 50, que ya es mucho, ¿vale?
Y luego aquí la precisión es cuando hablamos de números, ¿vale? Los números o tienen caracteres o tienen precisión. La precisión es el número de decimales, ¿vale? Y cuando lo tenemos definido, le decimos añadir a la lista de campos. Si lo de la precisión no nos sale pasado. No, porque es texto. Ah, vale. El texto no tiene precisión. La precisión viene en los números. Ah, porque la has cambiado. Claro. ¿Vale? Entonces, fijaros, ya tenemos el campo nombre. Todo sistema de información geográfica, toda base de datos, cuando construimos una tabla, tiene el campo identificador, el campo ID. ¿Qué es el campo ID? El campo ID es un campo, es el DNI de cada uno de los registros que hay en mi base de datos. ¿Vale? Es un campo que tiene que ser único para el elemento que yo estoy registrando. ¿Vale? Él de forma automática pues va generando 001, 002, 003, ¿vale? O un carácter aleatorio, ¿vale? X24, YZB, ¿vale? Y cada registro, ¿vale? Si hay una función que aleatoriza ese campo, ¿vale? Pues el sistema te lo va a generar automáticamente para que no haya coincidencia. ¿Para qué? Porque cada vez que yo busco un elemento tiene que tener un DNI, ¿vale? Un número de identificación único, ¿vale? Bien, pues ya tenemos aquí nuestra tabla, ¿vale? Ya tenemos nuestro papel en blanco, ¿vale? Y ya tenemos definida la estructura de la base de datos, ¿vale? Pues nada, le damos a aceptar, se nos carga automáticamente la nueva capa de embalses, le asigna un color el que sea, ¿vale? De forma aleatoria. Voy a quitarle el resto de elementos, ¿vale? Y ahora voy a empezar a digitalizar. ¿Cómo digitalizamos? Pues tenemos aquí las herramientas de digitalización. A ver, a mí me sale aquí, insisto, porque yo tengo otros complementos, a vosotros os tiene que salir en algún sitio, ¿vale? En vuestra barra de herramientas. Buscáis un lápiz, que es con el que vamos a dibujar, ¿vale? Y lo primero que tenemos que hacer es, por así decirlo, desbloquear la capa. Los ficheros, todas las capas que trabajamos están bloqueados a la edición, ¿vale? ¿Para qué? Pues para evitar que cuando yo estoy haciendo búsqueda, yo estoy haciendo tal, porque cambie elementos, ¿vale? De forma accidental. Entonces, cuando yo voy a digitalizar o cuando voy a modificar una capa, tengo que activarla de forma consciente, ¿vale? Para que el sistema entienda que lo que voy a hacer es porque lo quiero hacer, ¿vale? Bien, entonces, podemos editar la capa desde aquí, o bien nos podemos ir a la capa, nos vamos al botón derecho y le decimos conmutar edición. Y cuando conmutamos edición, se nos van a activar una serie de herramientas de digitalización, que son todas estas que hay aquí. ¿Vale? Yo seguramente que tenga alguna herramienta más que vosotros no tenéis, ¿vale? Porque las tengo, porque me las he descargado de esos complementos de digitalización, ¿vale? Pero os tienen que aparecer más o menos eso, ¿vale? ¿Cuál es abrió? ¿Vale? ¿Estamos todos aquí? No. La importante es esta de aquí. Es esta capa que hay aquí, ¿vale? Sí, pero no me sale lo de la profesión. Porque él tiene descargado otros complementos. No, pero eso ¿Cómo se llama? Vale, vale, sí que tenía que salir todo eso. No. A ver, he dicho que yo es que tengo más complementos, ¿vale? Y hay varias herramientas de edición avanzada, tal.
¿vale? Pero tenéis la herramienta básica de digitalización y luego, pues, vale, nosotros vamos a ir a lo básico y como con todo, y luego lleguemos viendo otras cosas, ¿vale? Bien. Como digo, aquí tenemos la herramienta básica de digitalización. ¿Cómo digitalizamos? Pues añadiendo nuevos polígonos, ¿vale? Si ponéis el cursor en las herramientas, os va diciendo para lo que sirve cada una de ellas y en este caso vamos a añadir un polígono. Pinchamos una vez y ahora veis que la manita, el cursor, se ha convertido en una crucecita, ¿vale? Y ahora vamos a digitalizar. ¿Cómo digitalizamos? Bueno, pues a la hora de digitalizar tenemos que tener coherencia con la escala del mapa. Pues claro, cuanto más me acerque, mayor escala de digitalización estoy realizando, ¿vale? Con más detalle estoy digitalizando la línea de ese polígono, ¿vale? Y cuanto más me aleje, ¿vale? Pues menos escala, ¿vale? Claro, este mapa, no sé si lo visteis, tenía una escala 1/25.000. Si la resolución del mapa es 1/25.000, la máxima escala de digitalización, ¿cuál va a ser? 1/25.000, ¿vale? Bueno, podría forzar un poco la máquina, ¿vale? Y a lo mejor irme a 1/20.000 o a 1/15.000 como mucho, ¿vale? Irme más, pues es hacer trampas, ¿vale? Porque por mucho que yo haga zoom, la resolución de la cartografía es 1/25.000, ¿vale? ¿Dónde vemos la escala de ese mapa? Os recuerdo que aquí abajo, ¿vale? Yo ahora mismo estoy a escala 1/32.199, con lo cual, hombre, pues voy a ser un poquito más eso y me voy a ir aquí, ¿vale? Pues a 1/16.000, ¿vale? Pues yo lo veo bien, ¿vale? Entonces, una vez que estoy en una escala de visualización adecuada, ¿vale? Por ejemplo, si yo en vez de utilizar este mapa como base, resulta que me voy a Google Maps, pues evidentemente Google Maps tiene mucha más resolución. No, es que yo estaba jugando con esto y después no quiero las cosas bien porque no me va a salir nada de lo que vamos a hacer. No, pero yo le quiero preguntar eso, así que... Hombre, aquí veo con mucho más detalle. Sí. ¿Te puedo preguntar algo, porfa? Para que me salga bien la escala, significa que lo tengo que tener bien georreferenciado. Claro, si no lo tenéis bien georreferenciado, Claro, porque no se está dando esa escala, Claro. ¿vale? Estamos diciendo, ¿por qué lo estamos dando y no me sale? Sí, pero a mí es que tampoco me sale. ¿Nos ha pasado a más personas? Sí, a mí tampoco no me sale ese puntito. A mí se me hace más lejos. Pero en la digitalización. Sale por ahí. En la georreferencia de Google no sale. Sería por Si no, pero ahora estamos digitalizando, ¿vale? O sea, olvidaros de la georreferenciación, luego si queréis volvemos otra vez. Pero es necesario tenerlo georreferenciado para que Sí. por eso no nos sale. Podemos Bueno, pues repetir utilizar este complemento, da igual. Si lo que quiero es que aprendáis a Vale, digitalizar, vale. ¿vale? Podemos hacer de nuevo lo de las georreferencias. Espera, que no oigo. A ver atrás. ¿Sí? ¿Podemos hacer por favor lo de la georreferenciación de nuevo? Lo hacemos luego, ¿vale? Es que no vamos a cortar ahora esto. Pero no importa que... No importa, ¿vale? Podéis utilizar este complemento. Si yo lo que quiero es que veáis cómo se digitaliza, ya está, ¿vale? Si no, no os voy a pedir el ejercicio, ¿vale? Ah, Esto simplemente es para que vayáis viendo cómo son las cosas. ¿Sí? Que no me sale ese puntito. Cuando le doy a los lápices de colores rojo, me sale que cancelar la capa o cancelar. porque tienes que ponerlo en añadir polígono. ¿Vale? Bien, entonces,
como veis, la digitalización o la escala de digitalización va a depender de, ¿vale? Igual, ¿vale? Pues cuando yo hago un proyecto, voy pensando en la escala de trabajo, ¿vale? Es decir, esto es como si me compro un Seat Panda, un coche, ¿vale? Que me cuesta 10.000 euros y le compro unos frenos de 300.000 euros, ¿vale? Unos frenos de Ferrari. Pues no, es ridículo, ¿vale? Entonces todo tiene que ir. Entonces, si mi proyecto va a tener una escala a unos 50.000, pues tampoco hace falta que me digitalice con la imagen del Google Maps, ¿vale? A este detalle, ¿vale? Porque al final voy a tener un polígono muy bien digitalizado para una escala a unos 50.000, ¿vale? Entonces tampoco tiene sentido. Hay todo que, hombre, cuanto mejor tengamos todo, mucho mejor, ¿vale? Pero siempre hay que buscar el equilibrio, ¿vale? Lo que no tiene sentido es que si mi mapa es unos 50.000, ¿vale? Estoy digitalizando a unos 2 millones, ¿vale? Pues eso tampoco tiene sentido, ¿vale? Entonces, siempre trabajar con esto, porque eso es tiempo, es dinero, es... ¿vale? Si yo me tengo que digitalizar 100 embalses de una cuenca, ¿vale? O toda la red hidrográfica de una cuenca, pues es que no lo mismo ir digitalizando metro a metro que ir digitalizando cada 100 metros, ¿vale? Pues eso es tiempo, dinero, es un montón de... ¿vale? Entonces todo eso, ¿vale? Hay que ir teniendo en relación, ¿vale? Bueno, vamos a trabajar con la imagen georreferenciada. Nos vamos a unos 16.000 y nada, pues el proceso es muy sencillo. Voy marcando con el ratón, ¿vale? Punto a punto. Sobre todo voy marcando los puntos de interés sin correr, ¿vale? Porque si corréis vais a darle 2 veces y se os va a cerrar, os va a hacer algo raro, ¿vale? Bueno, yo voy rápido, ¿vale? Simplemente es para que lo veáis. Voy marcando aquí puntos y cuando quiera acabar le doy al botón derecho. Pues no me ha quitado nada, ¿vale? Ahora sí, ¿vale? Vais viendo cómo me va marcando, cómo me va haciendo el polígono. Es que no tenía la capa activa, ¿vale? ¿Veis cómo me va completando? Y cuando yo quiero cerrar, insisto que si le veis muy rápido y no lo controláis, os va a cerrar, ¿vale? Y para cerrar el polígono, botón derecho del ratón y os lo cierra, ¿vale? Cuando terminéis de digitalizar ese polígono, ¿vale? Yo he hecho un ejercicio así un poquito rápido, ¿vale? Fijaros, me aparecen los campos de la tabla para que los vaya introduciendo. Me aparece un ID, que es el que yo quiera. Los IDs es normal, o lo mejor es combinar datos alfanuméricos, ¿vale? Y si ponéis números, no pongáis 1, 2, 3, ¿vale? Poner 001, 002, 003, ¿vale? Porque si no, os lo puede relacionar, ¿vale? Entonces yo, por ejemplo, pues embalse 001. Vale, que aquí está definido como número, ¿vale? Pues 001. Nombre del embalse, pues embalse de Pedrezuela o del Bellón, y le doy a aceptar. Y cuando termino la edición en la base de datos, ya me aparece el polígono. ¿Vale? Bien, luego arriba, ¿vale? Yo tengo desplegada unas herramientas de digitalización que
pues yo puedo modificar el polígono, puedo cambiarlo, o sea, todo eso se puede modificar. Puedo dibujar dos polígonos y luego unirlos en un único polígono, ¿vale? Bueno, ya son opciones más avanzadas de edición, ¿vale? Yo puedo digitalizar, pues construyendo un círculo y representando la tangente a un punto de la circunferencia, ¿vale? Entonces me genera una línea que es la tangente, o sea, ya son como si fuera dibujo técnico, ¿vale? Bien, esto que hay aquí, ¿vale? Lo suyo es ir guardando la edición, ¿vale? A medida que vamos dibujando, vamos guardando, ¿vale? Para que nos vaya guardando el proyecto que vamos haciendo. Bueno, si paramos la edición, si le vuelvo a dar aquí y paro la edición, ¿quieres guardar los cambios a la capa embalses? Digo, guardar, ¿vale? Ahora ya la capa ya no tiene, o sea, ya no es editable. Y esto ya es una capa normal. Yo me puedo ir a la base de datos, nos vamos a las propiedades, nos vamos a la tabla de atributos y fijaros, yo tengo un campo ID y tengo un campo nombre. ¿Puedes repetir este último, por favor? O sea, ¿dónde has dado para darle a guardar? Al lápiz de nuevo. Otra vez al lápiz. Estás aquí y le dices guardar, o sea, conmutar la edición. O sea, yo le di al lápiz y lo quito. Vale. O sea, lo he guardado manualmente antes y ya no me eso he pide hecho yo, nada. que le he dado a guardar antes. Vale, No pasa vale. nada, ¿no? No pasa nada. Ah, vale. Vale. ¿Vale? ¿Estamos todos aquí? No. Pero una pregunta, que antes si tú le das a guardar, entonces igual paras la edición, ¿no? Puedes No, darle al lápiz. no. Si le das a guardar, tú guardas, pero sigues con la edición. Ah, vale. Hay que cerrar la edición. Hay que cerrar el candado. ¿Vale? No. Aplasté el otro botón del mouse y se me hizo. Bueno, luego practiquéis con la digitalización, ¿Qué ¿vale? dice? No sé qué dice. Ahora no sé ya se lo he hecho bien. Claro, porque le he dado a guardar y ya no sé si le vuelvo a dar al lápiz o no. Luego le hago, si no, ¿Vale? ¿Estamos todos aquí? ¿Vale? Bueno, pues esto, como os digo, ¿vale? Tenemos varias herramientas para digitalizar, para hacer una digitalización más avanzada, ¿vale? Nos podemos ir a la tabla de atributos. La tabla de atributos también la podemos conmutar, ¿vale? O sea, también la podemos editar. Cuando editamos la tabla, editamos la capa también, ¿vale? Si yo, por ejemplo, el nombre del embalse me he equivocado, yo puedo cambiar este nombre, ¿vale? Pincho aquí y digo, bueno, pues voy a dejarlo solamente como Pedrezuela, embalse de Pedrezuela. Guardo y paro la edición, ¿vale? Y ahora ya, si intento, ahí no puedo hacer nada. ¿Y se puede modificar el polígono o los puntos? Sí, O sea, sí, solo se pueden ir puede cambiar 50 todo. nombres, ¿no? Porque solo ¿Vale? pueden ir de los Sí, puntos. Editas la capa, pinchas sobre el borde, te van a aparecer todos los vértices y esos vértices los puedes ir modificando. Sí, Ah, es que no entró tanto. pero lo tienes así. Y lo Bien, tienes así. No entré, no sé si entré. Y ahí tienes para darle X. No, pues que se Y ve. no tienes abierta otra ventana. Sí. Sí, pues bueno, si le cierro aquí, ya le cierro. si yo doy a la edición Le cierro la pista. de la tabla, venga, si activo la edición de la tabla, yo puedo añadir campos, ¿vale? Por ejemplo, yo voy a añadir un campo nuevo, Campo nuevo. Eso está aquí.
que lo voy a llamar, por ejemplo, área. ¿Pudiste seguir? Sí, pero no lo hice. Añadir. Ahí sí, A perdón. ver, ¿qué pusiste aquí? Sí, Así es me que gusta me que da se campo negro de aquí. Campo Ah, no negro te de deja. y no me Le deja. vamos a Para poner editarle un número entero, ¿vale? No voy a Ay, poner me decimales. está bien a ti. Ponle ¿Vale? campo. Área. Longitud. Ponemos por acá. Y la longitud pues lo voy a dejar en 10, ¿vale? 10. Le doy a aceptar. Y no me aparece ningún dato. Voy a generar otro campo donde le voy a llamar, ¿vale? Perímetro. Lo voy a dejar también como entero y le voy a dejar una longitud de 10. Y ahí yo pues, podría seguir incluyendo campos, los que considere, los que necesite, los que vea. ¿Vale? Bien, pues fijaros, el campo área. ¿Cómo calculamos el área? ¿Vale? Pues tendríamos que ir viendo el mapa, viendo la longitud del recorrido, ¿vale? Bueno, pues aquí tenemos la opción de, en el campo área, utilizar lo que se denomina la calculadora de campos. La calculadora de campos es una herramienta que nos permite hacer un sinfín de operaciones en esas bases de datos. Cuando lo hagamos, lo haremos para todos los registros de esa base de datos. Aquí tenemos un único registro, ¿vale? Pero tenéis, imaginad que tengo una capa donde he digitalizado todos los embalses de mi país, ¿vale? Pues lo que yo haga aquí lo puede realizar o para los campos que yo he seleccionado o para todos los campos de la tabla, ¿vale? Bien, ¿cómo añado esa información? Pues fijaros, aquí tengo el campo de expresión y lo que yo me voy a ir a las opciones, aquí tengo las funciones ordenadas, ¿vale? De texto, de color, ¿vale? Me voy a ir al campo de geometría. Y en el campo de geometría hay uno que pone área. Ah, pero con el símbolo. Sí. Claro. Cuando yo le doy al símbolo área, me aparece aquí un ejemplo de cómo se utiliza esa función, ¿vale? Bueno, como veis, cuando yo utilizo el símbolo del dólar, el área que me está calculando me lo está realizando según, o sea, sin tener en cuenta el elipsoide de mi sistema de proyección, ¿vale? Es decir, como si la superficie fuera plana. Evidentemente un embalse, ¿cuántos kilómetros puede tener? 2, 3 kilómetros como mucho, ¿vale? Pues ahí la influencia de la curvatura terrestre no es significativa, ¿vale? Si yo, por ejemplo, estoy, pues no sé, en un en China, ¿vale? En la presa de las Tres Gargantas, donde el embalse tiene varios cientos de kilómetros, pues a lo mejor el cálculo, para ser mucho más preciso, sí que voy a tener en cuenta el efecto de la esfericidad de la Tierra, ¿vale? Que tampoco va a ser, ¿vale? Pero bueno, ¿vale? Entonces, en este caso no tengo en cuenta, de hecho, si lo calculamos con esta función y sin la función, el resultado va a ser muy parecido, ¿vale? Bien, pues nada, pues le metemos la función. Ahí me sale la previsualización.
Ah, vale. Vale, que no me deja porque le estoy indicando aquí que me lo calcule en un campo nuevo. Pero lo que yo le quiero decir es que me actualice, que me actualice el dato del campo área. ¿Vale? Como veis, cuando yo utilizo la calculadora de campos, puedo utilizar un campo existente o decirle directamente que me quede un campo nuevo. ¿Vale? Y ya cuando le deis a aceptar, El nombre puedes ponerle Venezuela. pues ahí lo tenemos. ¿Vale? Ya me ha calculado el campo área. Venga, hacer el campo perímetro. No sé cómo puse eso. No sé qué hice. Pero o sea, inicialmente me salía como te sale a ti, pero no sé qué hice y llegué. Ah, vale, bueno, pues... Ah, ¿es sobre eso? bueno, ya lo has calculado, ¿no? Sí, eso sí. Para perímetro, ¿no? Venga, perímetro. Se puede calcular el perímetro, se puede calcular la longitud, bueno, la longitud que es el perímetro, se puede calcular la coordenada X del centroide, la coordenada Y del centroide, ¿vale? Aquí, Y esos son cálculos más o menos existente, automáticos. coge perímetro. Las unidades del mapa son metros, ¿vale? En este caso las unidades son metros, ¿vale? ¿Cómo se cambia el kilómetro? Bueno, ahora lo vemos. Ya, aceptar. Ajá. ¿Cómo lo podemos calcular en kilómetros? Bueno, venga, vamos a hacer el ejemplo. Lo que sea, Mirad, otra cosa. ¿eh? Sí, porque el... Son las, no, o sea, por defecto no, son las unidades del sistema de proyección. Ah, él cogió otro. Cogió el mismo. Estos son Pero lo metros. tiene bien. Vale, bueno, venga, vamos a aprovechar y vamos a hacer un ejercicio. O sea, podemos repetirlo, ¿vale? Porque podemos utilizar la calculadora y le podemos decir que aquí que nos calcule el área, ¿vale? Dividido entre 1000, ¿no? Le decimos que nos actualice el campo existente, en este caso área, ¿Y dónde ven las unidades? aceptamos, 1742, Metros, kilómetros. ¿vale? O sea, por defecto siempre me va a dar en metros. Sí. Sí, metros. ¿Qué le pones para calcular el área? ¿Solo área? Bueno, no es 1742, es un kilómetro, ¿vale? Lo hemos dividido entre 1000, pero hay que dividirlo porque son metros cuadrados, son de metros cuadrados a kilómetros cuadrados, ¿vale? Pero lo has hecho a mano. Lo he hecho con la calculadora, Ah, vale, es que Es por mí y por mí. ¿vale? Es para que veáis el potencial, ¿vale? Es decir, que a cada uno le sale una cosa diferente porque cada uno ha digitalizado un polígono diferente, ¿vale? Pero para que veáis las opciones, ¿vale? Puedes utilizar eso de calculadora. Dos, tres. Entonces ya ahí te vas aquí donde se actualiza el campo existente. ¿Cuál es el por? Marcarlo ahí y se te habilita esta opción. Y ahí le marcas el cuadrado. y lo vas a dejar en Y ya te vas a ir dentro del campo que ya creaste que te va a dar. ¿Vale? Bueno, ¿habéis visto? Por ejemplo, si yo ahora quiero calcular cuál es la relación entre el volumen, o sea, entre el área Que presionaba como y el perímetro, ¿vale? Por ejemplo, para calcular un índice de redondez o de compactación o lo que sea, ¿vale? Pues yo puedo calcular otro campo y decirle que en el otro campo me divida el campo área entre el campo perímetro, ¿vale? Y me sale un índice de compactación por ahí, ¿vale? Un poco para que veáis, ¿vale? Y ahí tenéis todas las funciones que se pueden utilizar, ¿vale? Que no son pocas, ¿vale? Trigonométricas, estadísticas, lógicas, ¿vale? Ese campo. Para que veáis eso, la cantidad de campos que se pueden derivar a partir de esto. Querían crear, ¿no? Sí, pero con vector vamos a hacer la compactación.
compactas. Bueno, en el caso de las carreteras, pues exactamente igual, ¿vale? Digitalizaríamos, creamos una capa de carretera, ¿vale? Y ahí pues iríamos digitalizando todos los... Pero sería un campo nuevo, ¿no? Si no. ¿El qué? Las carreteras. Sería una capa nueva. Una capa diferente. Tú no puedes tener una capa mezclando los embalses y las carreteras. Pero si embalses era un campo, ¿no? Ahora hay que hacerlo. No, la capa de embalses. Estamos con una capa, estamos con una hoja donde estamos con los embalses. Si tú quieres carreteras, nos vamos a otra hoja. Sí, sí, lo entiendo. O sea que capa engloba a campo. Era mi duda. Sí. A ver, cada capa tiene una base de datos y ahí tiene varios campos. En este caso, sí. Pensé que era al revés. Dentro de los campos había campos. No. Una capa tiene su base de datos. Y en una capa no podemos mezclar peras con manzanas. ¿Vale? Las peras por un lado y las manzanas por otro. Y los plátanos por otro. ¿Vale? Y ahora está. Y mucho menos cuando tienen geometrías diferentes. ¿Vale? Es que no te va a dejar el sistema. O sea, tú no puedes mezclar líneas con polígonos. ¿Vale? Bueno, pues ya hemos visto las tres opciones que tenemos para generar e incorporar información en nuestro proyecto. ¿Vale? Podemos trabajar primero con capas que ya hay digitalizadas, que ahora tenemos la suerte de que tenemos prácticamente todo digitalizado. ¿Vale? Límites administrativos, capas de geología, estaciones, ¿vale? Eso, cantidad de servidores, de agencias, de ministerios, de universidades, de centros de investigación, ¿vale? Tenemos una cantidad ingente de información. Tenemos la posibilidad también de incorporar, pues eso, imágenes de satélite también georreferenciadas, etc. A partir de ficheros X y Z, ¿vale? GPS, datalogger que yo no tengo en el campo, voy marcando posiciones, tengo ficheros X y Z y esos desde Excel los puedo incorporar también directamente a mi proyecto, ¿vale? Cuando hacemos un inventario de puntos de agua, de lo que sea. Y luego además tenemos la opción de georreferenciar documentos, ¿vale? Que no están georreferenciados, ¿vale? Y por último, como hemos visto ahora, la digitalización, ¿vale? Si yo quiero digitalizar algo que no he encontrado, ¿vale? Pues ahí tenéis las opciones también para digitalizar aquellos elementos que os interesan, ¿vale? Bien. Pues ya está, ¿vale? Aquí tenemos las diferentes opciones, ¿vale? ¿Vale? Imaginad que tenemos esta capa, ¿vale? Y en esta capa, para mi TFM, yo quiero hacer una figurita para la memoria y donde aparezcan los puntos donde yo he estado trabajando, donde he estado realizando el proyecto fin de máster, ¿vale? Esto puedo hacer dos cosas, le puedo hacer un pantallazo de forma cutre y plasmarla en el documento, ¿vale? Con lo cual va a quedar doblemente cutre, ¿vale? Y luego está la forma profesional de hacer las cosas, que es haciéndolas bien, ¿vale? Las formas bien se hacen, ¿vale? Cuando la información espacial la referenciamos de acuerdo a una convención de mapa, ¿vale? Con sus coordenadas, su norte, su escala, ¿vale? Todos esos elementos. ¿Cómo hacemos un mapa desde ArcGIS? Los mapas se generan yendo a la función de proyecto, con este proyecto y guardándolo, ¿vale? Para que os lo vaya guardando todo lo que vais haciendo.
Y en proyecto vais a darle a nueva composición de impresión. Y aquí le ponéis el nombre, ¿vale? Pues mapa figura 1, ¿vale? Porque va a ser la figura 1 de vuestro TFM. Y le damos a aceptar y se os va a abrir esta nueva ventana, que es muy parecida y es muy intuitiva a lo que veíamos antes, ¿vale? Es verdad que, por ejemplo, con ArcGIS esto es mucho más fácil, ¿vale? A mí me resulta mucho más fácil crear mapas en ArcGIS que no en QGIS, ¿vale? Pero pues el que los pueda hacer con ArcGIS, pues que lo haga, pero yo enseño aquí las funciones de ArcGIS, ¿vale? Bien, como veis, también tenemos un mapa en blanco, ¿vale? Porque lo que vamos a hacer es una composición cartográfica a partir del proyecto que hemos elaborado. Bien, aquí tenemos diferentes funciones: diseño, editar, ver, elementos, añadir elementos, crear un atlas y la configuración, ¿vale? Y luego una serie de accesos a herramientas, a los parámetros más, ¿vale? Entonces, vamos a añadir un mapa, ¿vale? Lo primero que hay que hacer es añadir este